Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal y en este video te voy a estar enseñando un hermoso gorrito elaborado a crochet, muy fácil y paso a paso. Este gorrito lo voy a estar realizando en una talla de 1 a 3 años, pero te puedo dar las indicaciones para que lo hagas en todas las tallas. Ahora sí, para comenzar les mostramos los materiales que vamos a estar utilizando. Primeramente un gancho de 6.0 milímetros y vamos a estar utilizando también todas estas lanitas que tenemos aquí. Las tres son del mismo grosor, pueden ver su textura, miren, ahí está, todas son exactamente igual. Y vamos a estar combinando estos tres colores. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es nuestro nudo deslizado. Giramos y sacamos. Una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a hacer aproximadamente 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que ya tenemos 10 cadenitas, ahora me voy a regresar a la cadenita 9 y voy a hacer allí un punto bajo. Una vez que ya tenemos nuestro primer punto bajo, ahora me posiciono en la siguiente, que es esta que está aquí, y hago allí nuevamente un punto bajo. En la siguiente nuevamente un punto bajo. Y así voy a ir trabajando por cada uno de los espacios. Muy bien, una vez que llegué al final de mi primera fila, así es como se ve. Ahora voy a hacer aquí una cadena y voy a girar. Y ahora voy a trabajar por este lado, pero solamente voy a agarrar estas hebras que están aquí atrás. No voy a agarrar el punto completo, no lo voy a agarrar así, sino que solo voy a agarrar la hebra que está detrás. Entonces voy a hacer el primero, agarro la hebra de atrás y hago mi primer punto bajo. El segundo, el tercero, cuarto, y así voy a ir trabajando hasta el final. Ya trabajé toda la vuelta y voy a trabajar el último punto. Siempre el último punto vamos a agarrar todo el punto. Así, ¿ok? Y sacamos y hacemos un punto bajo. Y esta vuelta es lo que vamos a repetir por todas las vueltas que nos correspondan hacer para cada talla. En mi caso, yo voy a trabajar la talla de 1 a 3 años. Por ende, la circunferencia mía es de 45 centímetros. Ok, aquí para continuar es súper fácil, amigos y amigas. Aquí lo único que tienen que hacer es levantar como siempre su cadenita, giran y desde este primer punto vas a agarrar es la hebra de atrás. Y vas a hacer puntos bajos en cada espacio agarrando esa hebra de atrás. Y así hasta llegar al último espacio. Se dan cuenta que es muy fácil. Para hacer el último igual agarramos todo completo. Y aquí de esta forma vamos a continuar. Por acá en la pantalla, exactamente por aquí, te voy a dejar una lista de medidas que son totalmente confiables para que tú puedas hacer tu gorrito en todas las tallas. Esas medidas son o es en circunferencia, tal cual como yo lo voy a hacer. Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver ya aquí tenemos nuestra bandita con todas las vueltas. Me salieron aproximadamente 46 vueltas para 45 centímetros. ¿Ok? Ahora vamos a cerrar la bandita. Para cerrar yo voy a hacerlo de esta forma. Voy a juntar estas dos partes así. Me voy a posicionar aquí
y me voy a volver a insertar aquí, ok. Voy a pasar para acá y en ese primer espacio allí voy a insertar, y lo que voy a hacer es que voy a jalar y voy a deslizar, ya. Entonces voy a hacer eso por cada uno de los espacios. Entonces inserto acá, voy al siguiente y deslizo, así. Inserto acá, voy acá al siguiente y deslizo. Inserto acá, voy al siguiente y deslizo, y así voy a repetir por todos los espacios. Hago el último, que es este de acá, y este de acá. Ahí saco y deslizo, y pues miren, ya está cerradito. Entonces me voy a voltear porque este será mi lado derecho. Allí pueden ver. Yo voy a cambiar de color, ok. Ya no voy a trabajar con este, ya para mí con este es suficiente. Entonces yo voy a cortar y ahora voy a empezar con este, ok. Entonces me voy a posicionar aquí y miren lo que voy a hacer. Aquí me vuelvo a posicionar y voy a alar este y voy a deslizar, ya. Entonces aquí voy a hacer un nudito nada más para asegurar. Ok, entonces una vez que ya nudé, ahora voy a empezar a tejer puntos bajos. Empiezo en este espacio y voy a hacer allí un punto bajo. Me voy acá al siguiente espacio y voy a hacer allí un punto bajo. Me voy acá al siguiente, aquí, y voy a hacer punto bajo. Entonces voy a ir tejiendo un punto bajo en cada espacio, así, y también a medida que voy tejiendo voy a ir escondiendo esta hebra que tengo acá. Entonces vamos a continuar. Ok, ya terminé esta vuelta, voy a deslizar acá y ahora sí vamos a comenzar con nuestra puntada. Iniciamos aquí haciendo 1, 2 y 3 cadenitas. Voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí, saco y voy a llevar a esta altura, ok. Agarro lazada y me paso aquí al siguiente, este de acá, subo lazada y me paso al siguiente. Como pueden ver tengo 3, ok. Miren, agarré este punto, este y este. Aquí voy a cerrar todo junto y hago una cadena. Y ahora voy a repetir lo mismo. Voy a agarrar una lazada y me voy a posicionar aquí en este último que trabajé, ¿sí? Aquí, y voy a subir. Tenemos que subir de esta forma: lazada, el siguiente, subimos, lazada y el siguiente, así. Cierro todo junto y hago una cadena. Otra vez, lazada, me posiciono acá donde trabajé, 1, 2 y 3. Cierro todo junto y hago una cadena. Ya, entonces esto lo voy a repetir por toda la vuelta. El primer punto es este que ya trabajé, subo, el siguiente y el siguiente. Ya tenemos 3 y ahora cierro todo junto y voy a asegurar con una cadena. Entonces así es como se tiene que ver. Voy a continuar por toda la vuelta y nos vamos a ver aquí. Muy bien, amigos y amigas, aquí ya he terminado toda esta vuelta.
Ahora aquí voy a deslizar, miren, acá exactamente, voy a deslizar y voy a empezar con la siguiente vuelta. En esta vuelta voy a tejer igualmente puntos bajos como hice acá, ¿sí? Entonces vamos a iniciar acá tejiendo un punto bajo. Ya en el siguiente espacio, que sería aquí, vamos a tejer un punto bajo. Ahora aquí en esta un punto bajo, acá, aquí, y así vamos a ir trabajando puntos bajos por toda la vuelta. Acá, miren. Ahora aquí, miren acá. Entonces vamos a continuar y nos vemos aquí. Muy bien amigos, aquí ya terminé esta vuelta y voy a deslizar aquí. Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 4 y para esta vuelta vamos a repetir estos puntos que están aquí, ¿sí? Entonces comenzamos con 1, 2, 3 cadenas, una lazada y me voy a posicionar aquí. Entonces voy a subir esta lazada a la altura de mi tercera cadenita, ¿sí? Aquí agarro lazada y inserto y subo otra vez. Y la siguiente, subo, voy a cerrar todo junto y hago una cadena lazada y entonces repito, en este último punto donde hice este punto, acá miren, voy a agarrar, voy a subir el siguiente y el siguiente. Cierro todo junto y hago una cadena. Uno más, aquí inserto, subo, lazada, el siguiente, subo, lazada, el siguiente y acá cierro todo junto. Y de esta forma es como van a continuar por toda la vuelta, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Perfecto familia, ya terminé esta vuelta y bueno, miren cómo se ve. Aquí hice mi doblez porque bueno, quería saber cuánto de altura tengo exactamente, porque creo que ya hay que cambiar de color porque ya vamos a empezar con las disminuciones. Entonces ya con este mostaza ya fue suficiente. Vamos a cortar porque ahora vamos a añadir el color blanco, ¿ok? Más o menos de mostaza vamos a medir para que tengan como en cuenta cuántos centímetros ocupé de este color. Aproximadamente unos 8 centímetros, ¿ok? Para que sepan. Entonces vamos con el color blanco. Lo que vamos a hacer es que acá yo voy a sacar y voy a deslizar es con el color blanco, este que tengo aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir tejiendo y a la vez voy a ir escondiendo esta hebra, ¿ok? Fíjense, acá hago una cadena y me voy a posicionar aquí y voy a hacer punto bajo aquí. Ya entonces en este espacio aquí hago un punto bajo. Aquí hago un punto bajo, aquí punto bajo, aquí. Entonces ya ustedes saben dónde vamos a tejer los puntos bajos porque ya es repetir. Entonces como ya aquí es lo mismo, en esta vuelta no vamos a hacer disminuciones, entonces yo voy a continuar y ya después en la siguiente vuelta voy a repetir estos puntos porque es igual, ¿sí? Entonces vamos a avanzar con esta de puntos bajos y después con esta de este puntito de acá. Y nos veríamos en esa final de esa vuelta para empezar con disminuciones. Ok amigos, miren, ya terminé esta vuelta. Ahora sí vamos a empezar con disminuciones, ¿ok? Miren, les voy a medir aquí para que ustedes vean cuántos centímetros necesito yo para mi talla de 1 a 3 años antes de empezar con disminuciones. Antes, ¿ok? Ponemos aquí, exactamente tengo
13 centímetros. Pueden ser 12 y pueden ser 14 también. Pero en sí, creo que la talla perfecta es entre 12 y 13 centímetros. Por acá en la pantalla te voy a dejar una lista de medidas para que sepas cuántos centímetros necesitas antes de empezar las disminuciones. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a empezar con disminuciones. Me posiciono acá. Y lo primero que voy a hacer es, voy a empezar con disminución. Me voy a posicionar aquí, dejo allí, no voy a sacar y me paso al siguiente, que sería acá. Y cierro. Hago acá un punto bajo, acá 2 y acá 3. Entonces voy con una disminución. 1, ya iba a cerrar el punto, ok, 1 y 2. Cierro y ahora voy con 3 puntos. 1, 2, 3. Voy con disminución, que sería así, igualmente aquí 1 y aquí 2. Cierro todo junto. Entonces, así voy a trabajar por toda la vuelta. Nos vemos aquí. Ok amigos, ya terminé mi vuelta con disminución y ahora voy a empezar con este punto. En este punto no voy a hacer disminución, entonces levanto acá con 3 cadenas y empiezo. Hacemos el primero, el segundo y el tercero. Cierro y hago una cadena. Entonces, como esta parte ustedes la saben, yo voy a avanzar tejiendo, entonces nos vemos al final. Ok amigos, ya terminé esta vuelta, ahora voy a empezar una vuelta con disminución, ok. En esta vuelta empiezo acá, igual, aquí uno y cierro. Aquí un punto, acá otro punto y acá otro punto. El siguiente va a ser una disminución. Aquí un punto, acá un punto, acá otro punto, acá otro punto y el siguiente va a ser una disminución. Entonces así vamos a continuar. Muy bien amigos y amigas, aquí ya terminé con esta vuelta y vamos a hacer una última vuelta ya para cerrar. Y con esta vuelta vamos a hacer lo mismo. Igual, solo que voy a tratar de no subir tanto el punto. Voy a levantar solo con 2, lazada, me posiciono acá, subo un poco, el siguiente subo un poco y el siguiente. Y ahí cierro, cadena. Me posiciono acá, subo un poco nada más, ¿ok? Y así voy a ir cerrando esta vuelta. Ok amigos, terminé esta vuelta y ahora sí voy a deslizar aquí en este primer espacio. Aquí voy a cortar porque ya voy a empezar a coser, ok, para cerrar mi gorrito. Ya, entonces acá voy a asegurar y saco. Ahora voy a enhebrar mi aguja lanera, esta que tengo acá. Y voy a empezar a coser por toda la orilla para terminar de cerrar mi gorrito. Ya está listo, entonces ahora voy a empezar a pasar para asegurar, ok, voy a coser como para cerrar este hoyito. Listo, entonces una vez que ya está asegurado voy a cortar. Muy bien amigos, así es como se ve el gorrito ya cerradito. También hemos colocado la marquita. Ahora solo me falta poner el pompón, que es este que está aquí. Te voy a pasar un dato y es que si te gustaría aprender a hacer pompones así de fácil, así de lindos, miren qué bonito, les voy a poner más luz para que puedan ver
lo lindo que se ve. Ahí está. Ahora sí les voy a bajar para que no quede todo tan quemadito. Entonces, si a ustedes les gustaría aprender a hacer pompones así de lindo, te voy a dejar un video acá en el primer comentario para que vayas a picarle a ese link. Ese link te va a llevar directamente a ese video del pompón que yo hice para que vayas a aprender a hacer pompones. Ahora sí, voy a colocar mi pompón. Ok amigos, ya coloqué mi pompón. Miren cómo se ve este gorrito. Ya hemos terminado este gorro para la talla de 1 a 3 años. Como siempre, pues ustedes lo pueden, como les dije, ustedes vieron lo fácil que fue realizarlo. Espero de todo corazón que les haya gustado mucho el tutorial de este gorrito y que lo puedas hacer. Déjamelo en los comentarios si te gustó y también déjame en los comentarios de qué color lo vas a hacer y la talla. Si tienes alguna duda, déjamela también en los comentarios que yo con mucho amor y cariño te voy a responder. Así que ya no hablo más porque sé que hablo mucho, así que bueno, me voy a despedir. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!